¿Qué harías si un día descubrieras que tu propio nombre ya no te pertenece? Parece una pesadilla, pero varios artistas famosos lo vivieron. Contratos, traiciones, demandas y millones en juego los obligaron a luchar por la identidad que los hizo famosos. Algunos lograron recuperarla. Otros jamás volvieron a ser los mismos. Esta es la triste historia de 15 artistas que perdieron su nombre. Rogelio Guerra. Rogelio Guerra fue durante décadas uno de los grandes galanes de la televisión mexicana. Nacido en Aguascalientes el 8 de octubre de 1936, comenzó su carrera en los años 60 y alcanzó enorme popularidad como Luis Alberto Salvatierra. En Los ricos también lloran. Su nombre se convirtió en sinónimo de fama, prestigio y dinero. Pero nadie imaginaba que años después ese mismo nombre terminaría atrapado en una batalla judicial que amenazaría prácticamente todo lo que había construido. El conflicto comenzó en 1997, cuando Guerra firmó un acuerdo con TV Azteca para grabar 3 telenovelas, aunque finalmente solo participó en una. Lo que parecía una disputa contractual terminó convirtiéndose en una guerra legal de años. Guerra obtuvo inicialmente un resultado favorable, pero en 2007 Azteca Novelas contraatacó acusándolo de no presentarse a un llamado y reclamando daños y perjuicios. La cifra era brutal, 26 millones de pesos. El golpe definitivo llegó en abril de 2012 cuando Rogelio Guerra perdió la demanda contra Azteca Novelas. Según lo relatado, sus regalías y los pagos que recibiera por trabajar en teatro o televisión podían ser embargados hasta cubrir la cantidad reclamada. También se habló de sus cuentas bancarias, su única casa, y en el detalle más estremecedor de su propio nombre artístico. De pronto el hombre que había pasado toda una vida construyendo el nombre Rogelio Guerra descubría que incluso el valor económico de ese nombre podía quedar fuera de su control. La paradoja era devastadora. Su nombre era precisamente su principal herramienta para conseguir trabajo. Pero el dinero producido por ese trabajo podía terminar destinado a pagar la deuda. ¿Cómo seguir viviendo de una carrera cuando prácticamente cada peso generado por ella puede ser embargado? Aquello ya no era solamente una pelea entre un actor y una televisora. Era una batalla que alcanzaba su patrimonio y la identidad profesional que había construido durante décadas. Con el tiempo, Guerra logró recuperar el derecho de utilizar su nombre y continuar trabajando, pero el daño ya estaba hecho. Según el relato, perdió buena parte de su patrimonio y posteriormente su salud. También sufrió un grave deterioro. Una trombosis le provocó parálisis, alejándolo todavía más de aquel galán que millones de espectadores recordaban frente a las cámaras. Rogelio Guerra murió en Ciudad de México el 28 de febrero de 2018, a los 81 años. Su historia dejó una advertencia inquietante sobre el lado menos visible del espectáculo. Un artista puede pasar décadas convirtiendo su nombre en una fortuna, pero una demanda, un contrato y una deuda millonaria pueden cambiarlo todo. Rogelio Guerra alcanzó algo que pocos consiguen, hacer de su nombre una leyenda, y después tuvo que enfrentarse a una realidad casi impensable: ver ese mismo nombre atrapado en los tribunales. La Onda Vaselina OV7. La historia de la Onda Vaselina demuestra que perder el nombre de una agrupación puede significar el final o convertirse en el comienzo de algo todavía más grande. Todo comenzó en 1989, cuando la actriz y cantante Julissa fundó el grupo con un elenco infantil. El 30 de abril de ese mismo año debutaron en Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, y rápidamente comenzaron a conquistar al público. Su primer material discográfico llegó a vender alrededor de 250,000 copias, y aquellos niños parecían destinados a crecer bajo una marca que ya empezaba a valer mucho dinero. Después de una pausa, el grupo regresó en 1995 convertido en una agrupación de adolescentes. El verdadero estallido llegó con entrega total y canciones como Mírame a los ojos, Un pie tras otro pie y Te quiero tanto. La Onda Vaselina estaba viviendo uno de sus mejores momentos, pero precisamente cuando el éxito parecía asegurado comenzó a crecer una peligrosa fractura detrás del escenario.
Los integrantes ya no eran niños y querían tomar sus propias decisiones sobre canciones, coreografías e imagen. Su visión comenzó a chocar con la de Julissa, la mujer que había creado y dirigido el concepto desde el principio. Las diferencias crecieron hasta que los jóvenes tomaron una decisión radical: separarse de su creadora. Julissa lo resumiría después con una frase demoledora: sentía como si hubiera perdido a 6 hijos de golpe. Daniel Vázquez decidió no continuar con sus compañeros, pero para quienes sí se marcharon apareció un problema todavía mayor: el nombre. La Onda Vaselina pertenecía a Julissa. Podían abandonar a su creadora, podían buscar otro camino y podían continuar cantando, pero no podían llevarse el nombre con el que el público los había conocido. De un día para otro tenían que enfrentarse a una posibilidad aterradora para cualquier grupo exitoso: comenzar prácticamente desde cero. Justo cuando habían alcanzado la fama, entonces hicieron lo inesperado. En lugar de desaparecer, cambiaron su identidad. Incorporaron a Kalimba y adoptaron un nuevo nombre: OV7. En 1999 lanzaron SC, su primer disco bajo esa nueva etapa, y la apuesta funcionó. Canciones como Shabada Bada, Te Necesito y Love Colada volvieron a colocarlos entre los grupos más populares del pop mexicano. Lo que parecía una sentencia terminó convirtiéndose en una segunda vida. La Onda Vaselina había quedado atrás, pero OV7 sobrevivió durante décadas. Lanzó nuevos discos, realizó grandes giras y mantuvo una relación con varias generaciones de seguidores. De todos los casos de artistas que tuvieron que abandonar un nombre famoso, este quizás sea el más irónico. Les quitaron la posibilidad de seguir usando la marca con la que habían triunfado, pero el nuevo nombre terminó convirtiéndose en otra marca capaz de hacer historia. ¿Desde dónde estás viendo este video? Déjanos un saludo en los comentarios y cuéntanos desde qué lugar nos estás viendo. Grupo Bronco. La historia de Bronco parece tener todos los ingredientes de una traición dentro del mundo de la música: fama, dinero, confianza, y un nombre que terminó en manos ajenas. La agrupación comenzó como los Broncos de Apodaca, antes de adoptar definitivamente el nombre Bronco. Con esa identidad conquistaron al público, realizaron grandes giras y se convirtieron en uno de los grupos más emblemáticos de la música regional mexicana. Durante sus mejores años, Bronco dejó de ser simplemente el nombre de una banda. Se había convertido en una marca reconocida internacionalmente. Pero en 1997 ocurrió algo que cambiaría su historia. Bronco decidió despedirse temporalmente de los escenarios. Parecía una pausa después de años de éxito, pero cuando los integrantes quisieron regresar en 2003, descubrieron una realidad difícil de creer. Ya no eran dueños del nombre Bronco. Según el relato, los derechos estaban en manos de su exrepresentante Óscar Flores. El grupo podía volver a cantar, podía reunir nuevamente a sus seguidores, pero no podía presentarse libremente utilizando el nombre con el que había construido toda su fama. Recuperarlo implicaba llegar a un acuerdo que beneficiaría también a quien controlaba el nombre. Así que los músicos tomaron otra decisión. Comenzaron a presentarse como el Gigante de América, uno de los apodos que el público les había dado durante su época de mayor popularidad. Era Bronco sobre el escenario, eran sus canciones y sus integrantes, pero el nombre que millones de personas asociaban con ellos había quedado fuera de su alcance. Lupe Esparza, líder de la agrupación, terminaría reconociendo una verdad dolorosa. Parte de la responsabilidad había sido de ellos mismos. Habían confiado demasiado. Según sus propias palabras, fueron ingenuos, buenas personas y gente que depositó su confianza en alguien sin imaginar las consecuencias. Y aquella confianza terminó costándoles una de las posesiones más importantes que puede tener un artista: su propia identidad comercial. Durante años tuvieron que cargar con esa situación. Mientras el público continuaba identificándolos como Bronco, oficialmente avanzaban bajo el nombre El Gigante de América. El caso se convirtió además en una advertencia dentro de la música grupera, donde un simple descuido contractual puede transformar el nombre que hizo millonaria y famosa a una agrupación en propiedad de otra persona.
Finalmente, en 2017, después de años de diferencias legales, el conflicto pudo resolverse y los integrantes recuperaron la posibilidad de llamarse nuevamente Bronco. Celebraron aquella nueva etapa con un disco en vivo y colaboraciones con artistas como Julieta Venegas y Cristian Castro. Habían recuperado mucho más que unas cuantas letras, recuperaban el nombre bajo el cual habían construido su historia, pero quedó una lección difícil de borrar. Bronco llegó a conquistar escenarios y públicos dentro y fuera de México, pero durante años no pudo utilizar libremente aquello que parecía imposible que alguien pudiera quitarles. Se fueron siendo Bronco, y cuando quisieron regresar descubrieron que el nombre que los había convertido en estrellas ya estaba en manos de otra persona, Caifanes. Fanes no era simplemente otra banda de rock. Surgida en 1987, se convirtió en una de las agrupaciones fundamentales del rock mexicano y en pieza clave de la explosión de rock en tu idioma. Al principio ninguna disquera parecía querer apostar por ello, su imagen oscura, deprimente y fuera de lo convencional resultaba demasiado arriesgada. Pero sobrevivieron al rechazo y terminaron demostrando que todos estaban equivocados. Caifanes se convirtió en un fenómeno y su nombre comenzó a representar toda una generación. Sin embargo, mientras el éxito crecía frente al público detrás del escenario, algo comenzaba a romperse. Sabor Romo abandonó el grupo en 1993 por diferencias personales y artísticas, y poco después, Diego Herrera siguió sus pasos. En muy poco tiempo, Caifanes pasó de ser un quinteto a convertirse en un trío. Aún así, en 1994 apareció El Nervio del Volcán, un disco que llevó la proyección de la banda a niveles enormes. Parecía que nada podía detenerlos, pero precisamente en uno de sus momentos más importantes comenzó la verdadera explosión. Las diferencias entre Saúl Hernández y Alejandro Markovich se volvieron cada vez más difíciles de ocultar. Se hablaba de egos, desacuerdos sobre la dirección artística, problemas económicos y administrativos, enfrentamientos personales e incluso rumores de golpes. Nunca quedó completamente claro todo lo que ocurrió detrás de aquellas puertas, pero algo sí era evidente. La relación estaba destruida y Caifanes estaba llegando a un punto sin retorno. En agosto de 1995 llegó el momento que muchos seguidores temían. El día 18 en San Luis Potosí, Caifanes ofreció el que terminaría siendo su concierto de despedida de aquella etapa. Quienes estuvieron ahí recuerdan una presentación musicalmente poderosa, pero con una tensión imposible de esconder. Los integrantes aparecían extremadamente serios. Casi no existía interacción entre ellos y las indirectas sobre el escenario dejaban claro que aquello ya no era solamente una crisis pasajera. Caifanes se estaba desmoronando frente a su propio público. Después de la ruptura apareció otro problema: el nombre. Para evitar entrar en una disputa legal alrededor de Caifanes, Saúl Hernández continuó su camino bajo una nueva identidad: Jaguares. Las canciones podían continuar, los músicos podían regresar a los escenarios y el público podía seguirlos. Pero uno de los nombres más poderosos del rock mexicano quedó congelado durante años. Tuvieron que pasar más de 15 años para que ocurriera lo que muchos creían imposible. En 2011, Caifanes regresó al escenario del Vive Latino y recuperó su nombre. Aquella reunión no significaba solamente el regreso de una banda, era la resurrección de una identidad que había quedado enterrada bajo años de conflictos y heridas personales. Caifanes había sobrevivido al rechazo de las disqueras y había conquistado al público, pero estuvo a punto de no sobrevivir a sus propias guerras internas. Y ahí quedó la ironía cuando estaban en uno de los puntos más altos de su carrera. No fue el fracaso ni la falta de seguidores lo que acabó separándolos. Fueron sus propios conflictos los que terminaron haciendo desaparecer durante años hasta el nombre que los había convertido en leyenda: Espinosa Paz. Espinosa Paz, cuyo verdadero nombre es Isidro Chávez. Espinosa logró convertirse en uno de los cantautores más reconocidos de la música regional mexicana. Su estilo sencillo y canciones cargadas de sentimiento conquistaron al público.
Pero mientras su carrera crecía, apareció un conflicto que amenazó algo mucho más importante que una presentación o un disco: su nombre artístico y el dinero generado por su propio talento. El problema surgió con su exrepresentante Martín Fabián. Según lo relatado, existía un contrato que podía permitirle quedarse con el 30% de las ganancias de Espinoza Paz en sus presentaciones, además de regalías relacionadas con sus canciones durante un periodo de 20 años. Para un artista que vivía de cantar y componer, aquello significaba que una parte considerable del dinero producido por su carrera podía quedar comprometida durante 2 décadas. La situación se volvió tan delicada que Espinoza Paz tuvo que cancelar varias presentaciones mientras luchaba por conservar su nombre artístico. El conflicto llegó a los tribunales y el cantante optó por guardar silencio sobre muchos detalles. Cuando le preguntaban qué estaba ocurriendo, explicaba que sus abogados le habían recomendado no hablar porque cualquier declaración podía meterlo en todavía más problemas. Detrás de aquella discreción existía una batalla donde estaban en juego contratos, regalías y una identidad artística que ya valía millones. Sin embargo, Espinoza Paz sostuvo públicamente algo fundamental: el nombre siempre ha sido mío. Aseguró que lo había registrado desde mucho tiempo atrás y posteriormente afirmó que las cosas se habían arreglado. Tras aproximadamente 2 años alejado de los escenarios estadounidenses por estos problemas, anunció su regreso en 2014 por el hombre, que parecía haber quedado atrapado entre abogados y contratos, volvía a hacer aquello que había construido su carrera: cantar sus propias canciones frente al público. Pero Espinoza Paz nunca abandonó realmente la música. Continuó componiendo y produciendo incluso para otros artistas mientras permanecía fiel a la música tradicional que siempre había defendido. Una de las canciones que ayudó a consolidar su éxito fue El próximo viernes, escrita según el relato, simplemente para expresar lo que sentía sin imaginar hasta dónde terminaría llegando. Con el tiempo siguió realizando música y presentaciones, desarrollando también una importante presencia en Colombia y México. Su historia dejó una advertencia que se repite una y otra vez en la industria musical: alcanzar la fama puede ser difícil, pero proteger legalmente el nombre, las canciones y el dinero que esa fama genera puede ser una batalla todavía más peligrosa. Espinoza Paz estuvo frente a un conflicto que amenazaba con acompañarlo durante años, pero consiguió seguir adelante defendiendo aquello que consideraba suyo desde el principio: su música, su carrera y sobre todo su propio nombre. Menudo Band. Menudo llegó a convertirse en mucho más que un grupo juvenil. Fue un fenómeno que desató la llamada menudomanía. Llenó estadios y conquistó mercados como México, Venezuela, Estados Unidos, España, Japón y Filipinas. Creado en 1977 por Edgardo Díaz, el grupo estaba formado por jóvenes que serían reemplazados conforme crecieran, una fórmula diseñada para mantener eternamente adolescente a la banda. Durante los años 80, especialmente con la llegada de Ricky Martin, el fenómeno alcanzó dimensiones extraordinarias. Películas, telenovelas, televisión, millones de discos vendidos e incluso un avión privado para sus giras. Pero detrás de aquella maquinaria de éxito comenzaba a esconderse una realidad mucho más oscura. Según el relato, los jóvenes soportaban jornadas extenuantes, tenían poco tiempo para descansar y ni siquiera podían mantener una alimentación adecuada. Mientras las fanáticas veían una vida de fama y privilegios detrás del escenario, comenzaban a acumularse tensiones que años después serían acompañadas por graves testimonios y acusaciones de antiguos integrantes sobre abusos físicos, laborales y vejaciones sufridas durante aquella época. A principios de los años 90, el imperio empezó a derrumbarse. La popularidad de Menudo disminuía. La empresa encabezada por Edgardo Díaz estaba hundida en deudas, y los tiempos de estadios llenos, viajes en avión privado y encuentros con estrellas como Michael Jackson parecían quedar cada vez más lejos. Entonces ocurrió algo que pocos seguidores podían imaginar: el nombre. Menudo había sido vendido a un socio.
La marca que había generado una fortuna y representado a toda una generación ya no estaba completamente bajo el control de su propio creador. Los problemas no terminaron ahí. Menudo comenzó a aparecer en las noticias por escándalos relacionados con sustancias ilícitas, acusaciones de maltrato y la salida de varios integrantes. 4 de ellos, acompañados por abogados, intentaron llevar a Edgardo Díaz ante la justicia por supuesto incumplimiento contractual. En 1991, según el material original, Díaz ganó una demanda, pero la imagen perfecta que durante años había rodeado al grupo ya estaba profundamente dañada. Con los derechos y el nombre de Menudo fuera de su control, Edgardo Díaz tomó una decisión definitiva en 1997. Reunió a los integrantes que permanecían en aquel momento, y creó una nueva agrupación llamada MDO. Ya no existiría la misma fórmula de reemplazar constantemente a los miembros para conservar una imagen adolescente. Era un intento de comenzar otra etapa, limpiar la imagen y dejar atrás el peso de un pasado cada vez más polémico. Menudo terminó pasando a la historia como una de las boy band latinas más importantes de todos los tiempos, pero detrás de la menudomanía quedó una historia mucho menos brillante. El grupo que alguna vez tuvo millones de fanáticos llenó estadios y hasta voló en su propio avión. Terminó viendo cómo su época dorada se derrumbaba entre deudas, escándalos, acusaciones y una ironía brutal hasta el nombre. Menudo, símbolo de aquel gigantesco imperio juvenil, terminó fuera del control de quien lo había creado. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte las próximas. Julián Álvarez. En 2016, Julián Álvarez decidió romper el silencio. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, el cantante aseguró que le habían arrebatado su nombre artístico y señaló a Germán Chávez, Irma Torres y Domingo Chávez, personas relacionadas con la oficina de representación con la que había trabajado. Lo que parecía una simple relación entre artista y representantes había terminado convertido en una batalla donde estaban en juego su identidad profesional, sus ganancias y el futuro de una carrera que ya movía enormes cantidades de dinero. Según Julián, era falso que Patti Chávez hubiera creado el nombre Julián Álvarez y su norteño banda. El cantante explicó que anteriormente su representante Marcos Abdalá le había propuesto lanzarse como solista, algo que inicialmente no quería hacer. Más tarde llegó la propuesta de registrar el nombre de Julián y su norteño banda. Pero entonces comenzó el verdadero problema según su versión. Terminaron quitándole ese nombre y después le pidieron firmar un contrato de representación por 5 años para recuperarlo. Julián aceptó y trabajó durante esos 5 años, pero cuando el plazo terminó se negó a firmar otros 2. Para él ya había sido suficiente. Habían pasado 5 años trabajando y 5 años peleando por algo que consideraba suyo. Además aseguró que comenzaron otras diferencias porque desde la oficina querían imponerle canciones de determinados compositores, temas que simplemente no le gustaban y que no quería grabar. Cuando intentó terminar definitivamente aquella relación profesional, todavía quedaban compromisos pendientes, y según su relato comenzaron nuevas negociaciones económicas alrededor del nombre. Fue entonces cuando expresó una de las frases que mejor resume su indignación. Cada peso y cada centavo que estaban negociando era suyo porque desde su perspectiva le habían quitado algo que le pertenecía. Incluso mencionó el caso de Bronco como ejemplo de lo que temía que pudiera sucederle. Pero cuando parecía que aquella batalla ya era suficiente, llegó otro golpe todavía mayor. Julián también enfrentó problemas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, situación que afectó la disponibilidad de su material discográfico en plataformas digitales y alcanzó incluso colaboraciones realizadas con otros artistas. Durante casi 5 años una parte fundamental de su carrera quedó marcada por esas restricciones. Finalmente, el 27 de mayo de 2022, Julián Álvarez salió de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense. Después de años de problemas pudo regresar a plataformas como Spotify y Apple Music.
La respuesta del público fue inmediata. Según el relato original, en apenas 2 semanas llegó a convertirse en el tercer solista más escuchado de México. Meses después lanzó su disco De Hoy en Adelante. La historia de Julián Álvarez tuvo así un giro difícil de imaginar. Primero tuvo que luchar por el nombre con el que había construido su carrera y después pasó casi 5 años enfrentando otro enorme obstáculo legal en Estados Unidos. Intentaron convertir su nombre en objeto de negociación. Luego su música desapareció de importantes plataformas. Pero cuando finalmente regresó, millones de reproducciones demostraron que había algo que ningún contrato ni lista podía borrar fácilmente el público. Todavía sabía perfectamente quién era Julián Álvarez. Los Ángeles Azules. Antes de convertirse en uno de los grupos de cumbia mexicana más reconocidos del mundo, la familia Mejía Avante tuvo que atravesar una historia que ayuda a explicar el origen de Los Ángeles Azules. La historia se remonta a los primeros años de la agrupación, cuando algunos de sus integrantes estaban relacionados con un proyecto conocido como The Blue Angels. Pero aquella formación terminó enfrentando diferencias internas y finalmente se produjo una separación. Según los relatos sobre el origen del grupo, Raúl Díaz quedó vinculado al nombre de aquella primera agrupación, mientras los hermanos Mejía Avante tuvieron que continuar por otro camino. Parecía un problema sencillo, pero perder la posibilidad de seguir adelante bajo una identidad ya utilizada significaba volver a construir prácticamente todo desde el principio. Fue entonces cuando apareció el nombre que cambiaría sus vidas. En lugar de abandonar la música, los Mejía Avante transformaron aquella identidad y comenzaron una nueva historia bajo el nombre Los Ángeles Azules. Lo que pudo haber quedado como una ruptura más entre músicos terminó convirtiéndose paradójicamente en el nacimiento de una marca mucho más poderosa que la anterior. Con el paso de los años, Los Ángeles Azules llevaron la cumbia de Iztapalapa a escenarios enormes y consiguieron algo que pocos grupos populares mexicanos logran: mantenerse vigentes durante generaciones. El nombre que nació después de aquella primera separación terminó siendo reconocido dentro y fuera de México hasta convertirse en una identidad inseparable de la familia Mejía Avante. Y aquí aparece la gran ironía de esta historia. A diferencia de otros artistas que lucharon durante años para recuperar un nombre perdido, Los Ángeles Azules no necesitaron recuperar el pasado para triunfar. Aquella primera identidad quedó atrás, pero de sus restos nació un nombre muchísimo más grande. Porque algunas veces perder un nombre puede destruir una carrera, pero otras veces obliga a tomar una decisión que nadie sabe cómo terminará. En el caso de los Mejía Avante, aquella ruptura no significó el final. Terminó abriendo la puerta al nacimiento de Los Ángeles Azules, el nombre con el que finalmente conquistarían a millones de personas. La Sonora Santanera. La Sonora Santanera construyó uno de los nombres más reconocibles de la música tropical mexicana. Pero detrás de sus éxitos terminó estallando una batalla que duraría décadas. El punto de quiebre llegó el 25 de abril de 1986, cuando su fundador y director, Carlos Colorado Vera, murió en un accidente automovilístico mientras la agrupación viajaba rumbo a Aguascalientes. Con su muerte, no solamente desapareció el hombre que había dirigido al conjunto. Comenzó una guerra por saber quién tenía derecho a explotar el nombre, que él había convertido en una leyenda. La situación se hizo todavía más complicada con el paso de los años y especialmente después de la salida de Andrés Terrones en 1995. Distintas agrupaciones comenzaron a presentarse utilizando variantes de Sonora Santanera hasta llegar a existir varios proyectos que se proclamaban herederos del grupo original. Para el público la pregunta parecía sencilla, pero legalmente se convirtió en una pesadilla. ¿Quién era realmente la Sonora Santanera y quién tenía derecho a ganar dinero utilizando ese nombre? En un lado quedaron Yolanda Almazán, viuda de Carlos Colorado, y su hija Norma Colorado defendiendo los derechos heredados del fundador. En el otro apareció, entre otros proyectos, la única internacional Sonora Santanera, encabezada por músicos como Arturo Ortiz y Antonio Méndez.
Lo que siguió fue una batalla de documentos, registros, demandas y resoluciones que se extendió durante años. En 2017, una resolución reconoció a Yolanda Almazán como la persona con derecho a explotar la denominación, conforme a la reserva otorgada por Indet Autor. Pero ni siquiera aquello terminó con la guerra. La Única Internacional sostuvo que también tenía derechos y continuó defendiendo judicialmente el uso de su identidad. En 2022, ELI emitió otra resolución favorable a la familia de Carlos Colorado y declaró la nulidad de determinados registros de otras agrupaciones. Sin embargo, la contraparte anunció impugnaciones demostrando que después de décadas el nombre seguía siendo capaz de llevarlos nuevamente ante los tribunales. Y el giro más sorprendente llegó después. En abril de 2024, un tribunal concedió un amparo relacionado con el derecho de la Única Internacional Sonora Santanera a utilizar el nombre como marca para distinguir sus presentaciones artísticas. Es decir, después de resoluciones que parecían inclinar definitivamente la balanza hacia un lado, la batalla volvió a cambiar de dirección. Así el legado de Carlos Colorado terminó dividido entre música y tribunales. La agrupación que hizo bailar a generaciones enteras dejó detrás una pregunta que durante décadas resultó increíblemente difícil de responder. ¿Quién puede llamarse realmente Sonora Santanera? Carlos Colorado murió en 1986, pero el nombre que construyó siguió provocando enfrentamientos mucho después de su muerte, porque cuando una agrupación se convierte en leyenda, su nombre deja de ser. Solamente unas palabras se convierte en una fortuna por la que distintas partes pueden estar dispuestas a pelear durante décadas.